Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver qué es una sucesión aritmética, cómo distinguirla de otro tipo de sucesiones y cómo calcular el elemento faltante. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que comentes y que compartas. Comencemos. Bien, primero vamos a ver cómo saber si tenemos una sucesión aritmética o una sucesión de tipo geométrico. Bien, para poder determinar cuándo una sucesión es aritmética o cuándo es geométrica, debemos de revisar la diferencia que existe entre dos números consecutivos cualesquiera y que formen parte de la sucesión, y comprobar si esta diferencia se mantiene de manera constante a todo lo largo de la sucesión mostrada, o si presenta alguna característica diferente que nos haga ver que esta no es una sucesión aritmética, sino una sucesión de otro tipo. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión formada por los números 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61 y 66. Por lo tanto, lo primero es conocer o revisar cuál es la diferencia entre dos números consecutivos. Bien, vamos a comenzar por ver la diferencia entre el número 26 y el número 21. Recordemos que esta diferencia se obtiene a través de una resta, es decir, a 26 le vamos a restar 21, de donde vamos a obtener como resultado una diferencia de 5. Ahora vamos a revisar la diferencia entre el número 31 y el número que le antecede, que viene siendo el número 26. Por lo tanto, si a 31 le quitamos 26, volvemos a encontrar una diferencia de 5. Continuamos y ahora vamos a revisar la diferencia entre el número 36 y el número 31. Por lo tanto, si a 36 le quitamos 31, pues vamos a seguir encontrando la diferencia de 5. Ahora vamos a revisar la diferencia entre el número 41 y el número 36, y esta diferencia seguirá siendo la misma, es decir, de 5. De esta manera nosotros podemos seguir checando las diferencias con cada uno de los números que va hacia adelante, y vamos a encontrar que a todo lo largo de la sucesión vamos a tener una diferencia de manera constante. Esto nos indica que para poder encontrar el número que va adelante de otro número, al número que le antecede, le debemos de aumentar o le debemos de sumar esta diferencia para ir encontrando cada uno de los números que van por delante. Bien, si esto ocurre, entonces es una señal que esta sucesión es de tipo aritmética. Por lo tanto, como podemos ver, pues la diferencia es constante y por lo tanto, pues tenemos una sucesión de tipo aritmética. Bien, veamos ahora una diferencia con la siguiente sucesión. La siguiente sucesión está formada por los números 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768 y 1536. Y nuevamente vamos a checar la diferencia entre dos números consecutivos. Revisemos la diferencia entre el número 12 y el número 6. Por lo que si a 12 le quitamos 6, pues vamos a encontrar una diferencia de 6. Si ahora revisamos la diferencia entre el número 24 y el número que le antecede, que es el número 12, de esta manera, si a 24 le quitamos 12, pues vamos a encontrar una diferencia de 12. Y entonces aquí nos damos cuenta que la diferencia anterior ya no es la misma, ya que podemos observar que esta diferencia ahora ha aumentado. Bien, continuamos y ahora vamos a revisar la diferencia entre el número 48 y el número 24. Por lo que si a 48
le quitamos 24, pues vamos a encontrar una diferencia de 24. Y como podemos ver con relación a las dos diferencias anteriores, esta diferencia también va cambiando. Y podemos ver que esta diferencia va aumentando. Bien, continuemos y ahora veamos la diferencia entre el 96 y el 48. Y esta diferencia es igual a 48. Seguimos observando que la diferencia no es la misma, que la diferencia va cambiando y en este caso la diferencia va aumentando. La diferencia entre el 192 y el 96 es de 96 y nuevamente vemos que la diferencia va siendo pues cada vez mayor. Bien, por lo tanto, si notamos que esta diferencia no se mantiene constante, sino que la diferencia va cambiando y en este caso va duplicando su valor, pues entonces estamos ante una diferencia que no se suma y que esta diferencia se va a encontrar no con una suma, sino vemos que se va a obtener por medio de una multiplicación. Y por lo tanto esto nos indica que ahora tenemos una sucesión llamada sucesión geométrica. Bien, vamos a estudiar entonces la sucesión geométrica. Te invito a que veas el video anterior en donde comentamos y vimos las características de una sucesión aritmética. Bien, entonces continuamos viendo qué es una sucesión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica? Pues bien, una sucesión geométrica es un conjunto de números que siguen un orden o una secuencia determinada, en la que a cada término se obtiene al multiplicar el número anterior por un mismo número, el cual se le llama razón. En una sucesión a cada uno de los números se le llama término de la sucesión, existiendo entre un término y el que le sigue una razón constante. Por ejemplo, veamos la siguiente sucesión. Tenemos una sucesión formada por los números 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Cada uno de estos números ocupa un lugar dentro de la sucesión. Por lo tanto, cada uno le vamos a llamar a 1, que viene siendo el lugar número 1, A2 viene siendo el lugar que ocupa el número en la segunda posición, A3 sería la tercera posición, A4 la cuarta posición, A5 la quinta posición y ya 6 la sexta posición. Recordemos que estos 3 puntos al final pues nos están indicando que esta sucesión de números no termina aquí, sino que puede continuar con números mayores a 64. Digamos que crece de manera infinita. Bien, por lo tanto podemos ver que el número 2 ocupa el lugar número 1, el número 4 ocupa el lugar número 2, el número 8 ocupa el lugar número 3 y así cada uno de los números de la sucesión ocupa un lugar determinado. Bien, vemos ahora que existe algo que llamamos razón y esta razón la vamos a encontrar de la siguiente manera. Al número que va por delante, este número que va por delante, lo vamos ahora a dividir entre el número que le antecede. Por ejemplo, 4 lo dividimos entre 2, como se está mostrando en la parte de aquí adelante. 4 entre 2 nos da como resultado 2. Pues bien, este número que hemos encontrado a partir de esta división es lo que le llamamos razón de la sucesión. Bien, continuamos y ahora vamos a ver si la razón se mantiene igual. Y ahora vamos a dividir 8 entre el número que le antecede, que viene siendo el número 4. De tal manera que al dividir 8 entre 4, encontramos como valor 2, que es un valor igual al anterior. Por lo tanto, tenemos una razón de manera constante. Podemos seguir checando. Y si ahora dividimos 16 entre 8,
esto nos va a dar también 2. Y entonces vemos que este número se mantiene constante y que este número se conoce como razón. Bien, entonces aquí tenemos una razón cuyo valor es igual a 2. Por lo tanto, para obtener este número que ocupa el segundo lugar, el número que le antecede, que es el número 2, se tiene que multiplicar por 2. Recordemos que este valor corresponde a la razón encontrada. De esta manera, si multiplicamos 2 por 2, vamos a obtener 4. Si ahora 4 lo multiplicamos por 2, pues vamos a obtener 8, que es el número de la tercera posición. Si continuamos y ahora este número 8 lo multiplicamos por 2, pues vamos a obtener 16, que es el número que ocupa la cuarta posición. Y así podemos seguir hacia adelante. Si ahora 16 lo multiplicamos por 2, pues vamos a obtener 32. Y si 32 lo multiplicamos por 2, vamos a obtener 64. Por lo tanto, esta viene siendo una sucesión geométrica en donde el número que va por delante ya no se va a encontrar sumando, sino ahora se va a encontrar multiplicando un número constante al cual le llamamos razón de la sucesión. Bien, veamos un ejemplo. Otro ejemplo más. Tenemos aquí una segunda sucesión formada por el número 3, 6, 12, 24, 48 y 96. Estos tres puntos al final nos indican que esta sucesión no termina aquí, sino que la sucesión puede continuar hacia adelante. Pues bien, cada uno de estos números que forma parte de la sucesión va a ocupar un lugar determinado. De esta manera, el número 3 ocuparía la posición número 1, el número 6 la posición número 2, el número 12 la posición número 3, el número 24 la posición número 4, el número 48 la posición número 5 y el número 96 la posición número 6. Como estamos trabajando una sucesión geométrica, debemos de encontrar algo que le llamamos razón. Y esta razón la vamos a encontrar a través de una división. Para encontrar esta razón, al número que va por delante, lo debemos de dividir entre el número que le antecede. Es decir, 6 dividido entre 3. Al dividir 6 entre 3 encontramos como resultado 2. Este número es el número que conocemos con el nombre de razón. Si ahora vamos hacia adelante y checamos cuánto nos da dividir 12 entre 6, es decir, el número que va por delante entre el número que le antecede, y entonces al dividir 12 entre 6 encontramos como resultado 2. Por lo tanto, podemos ver que en ambas divisiones obtuvimos el mismo resultado y este resultado lo conocemos como razón. Bien, es importante comentar que aunque en estos dos ejemplos nos dio el mismo resultado de 2, esto no representa que siempre nos va a dar 2, sino aquí hubo una coincidencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo. Coincidencia que no debe de tomarse como una regla universal, sino que tal vez nos pudo haber quedado una razón de 3 o una razón de 4 o una razón de 5. Entonces esta razón no siempre es de 2, puede cambiar en otra sucesión. Bien, por lo tanto el número que hemos encontrado en esta revisión de dos números consecutivos es de 2. Esto nos indica que al ser la razón de 2, para encontrar el número que va adelante, debemos de multiplicar el número que le antecede por la razón. Es decir, para encontrar el número 6, el número 3 lo debemos de multiplicar por 2, para que 3 por 2 nos dé como resultado 6. Ahora, para obtener el número 12, ahora debemos de multiplicar el número 6 también por 2. Entonces 6 por 2 nos da 12.
Para encontrar ahora el siguiente número, el número 24, pues debemos de multiplicar el número que le antecede, el número 12, por 2, para que 12 por 2 nos dé 24. Y de esa manera podemos seguir checando para obtener adelante el número 48 y después el número 96. Pues bien, esa es una de las características importantes de las sucesiones geométricas, que ahora los valores que van por delante los vamos a encontrar a través de una multiplicación que vamos a efectuar por la razón que encontremos en cada una de las sucesiones. Bien, continuemos. Bien, continuemos y ahora vamos a ver cómo encontrar el número que haga falta dentro de una sucesión. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. En la siguiente sucesión de números, determinar el número o los números que hagan falta por medio del establecimiento de una fórmula y escribir en cada espacio vacío el número que le corresponde. Bien, por lo tanto tenemos la siguiente sucesión formada por el número 6, que es donde comienza la sucesión, enseguida el número 12, el número 24, a continuación va un número que no conocemos, lo vamos a encontrar y por lo tanto aparece el espacio vacío. Enseguida debemos encontrar otro número más y por lo tanto también tenemos un espacio vacío. Enseguida tenemos el número 192, el número 384, a continuación nuevamente un tercer espacio vacío cuyo número vamos a encontrar. Y por último el número 1536. Pues bien, aquí en esta sucesión debemos de encontrar tres números que no se encuentran dentro de este conjunto de números. Por lo tanto, vamos a indicar que en ese espacio le corresponde un número, en este otro también y en el último por igual. Bueno, lo primero es asignarle a cada uno de estos números una posición o un lugar dentro de la sucesión. Por lo tanto, el número 6 ocupará la primera posición, el número 2 ocupará la segunda posición, el número 24 ocupa la tercera posición, el número cuyo valor no sabemos ocupará la cuarta posición, el siguiente número que tampoco conocemos debe de ocupar la posición número 5, enseguida el número 192 ocupa la posición 6, el número 384 la posición 7, enseguida hay un número que no conocemos, pero que ocupa la posición número 8, y por último el número 1536 que ocupa la posición número 9. Bien, como se trata de una sucesión de tipo aritmético, pues ya vimos que los números que van hacia adelante los vamos a encontrar a través de una multiplicación. Por lo tanto, lo primero que hacemos pues es determinar algo que conocemos como razón. Y para ello nos vamos a apoyar en dos números que vayan de manera consecutiva. En este ejemplo nos vamos a apoyar en el número 24 y en el número 12. Y para encontrar la razón simplemente dividimos el número que va por delante entre el número que le antecede. Es decir, 24 dividido entre 12. Tal división la tenemos aquí adelante indicada, de tal manera que 24 entre 12 nos da como resultado 2. Este resultado es lo que conocemos con el nombre de razón. Bien, chequemos si esta razón se mantiene constante y para ello nos podemos apoyar en dos números consecutivos de más adelante. Si aquí nos apoyamos en estos dos, pues ahora nos vamos a apoyar en estos otros dos números, en el 384 y en el 192, que se encuentran uno a continuación del otro. Y para encontrar la razón, recordemos que debemos de dividir el número que va por delante entre el número que le antecede, es decir, 384 entre 92. De esta manera, 384 entre 192 nos da como resultado 2. Y vemos entonces que esta razón se mantiene constante. Por lo tanto, estamos ante una sucesión de manera geométrica.
Bien. Bien, pues ahora procedamos a encontrar los números que nos hacen falta. Para poder encontrar esos números, podemos nosotros pues checar que para encontrar este número 24, el número 12 se tuvo que multiplicar por 2, para que de esta manera 12 por 2 nos da 24. Recordemos que este número es precisamente lo que llamamos razón de la sucesión. Bien, vamos a comprobar nuevamente. Para encontrar el 384, el 192 se tuvo que multiplicar por 2. De esta manera, 192 por 2 nos da como resultado 384. Bien, para poder encontrar los números que nos hacen falta, que son 3 números que no tenemos, podemos utilizar en una sucesión de tipo geométrico esta fórmula. AN será igual a subíndice 1 que multiplica a R con exponente n a la menos 1. En esta fórmula, AN representa la posición del número que estamos buscando. Es decir, puede ser que busquemos la posición 4, la posición 5, la posición 8. Por lo tanto, aquí vamos a anotar el número que estamos buscando de una de las posiciones que nos hacen falta. Bien, A1 siempre va a representar el primer número de la sucesión. En este caso, el primer número de la sucesión, pues viene siendo el número 6. Entonces, que no se olvide, A1 viene representando el primer número de la sucesión. En este ejemplo, el primer número, que es A1, pues viene siendo el número 6. Enseguida anotamos la razón. La razón fue la que obtuvimos al dividir el número que va por delante entre el número que le antecede. Ya vimos anteriormente que esta razón, que se representa por la letra R, tiene un valor de 2. Por lo tanto, vamos a encontrar ahora qué número va en la posición número 4. Y para ello vamos a ocupar esta fórmula. Por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula tendremos lo siguiente. A4. ¿Por qué anotamos A4? Porque estamos buscando qué número va en la cuarta posición. Por eso anotamos A4, número de la cuarta posición. Esto será igual a A1. A1 representa el primer número de la sucesión. ¿Y cuál es el primer número de la sucesión? Pues el número 6. Enseguida abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis anotamos el valor de la razón. La razón tiene el valor de 2, por lo que anotamos 2. Ahora, este valor lleva un exponente que es n menos 1. N representa el número de posición que estamos buscando y que en este ejemplo es 4. 4 menos 1. Bien. Enseguida pues vamos a efectuar la resta del exponente, es decir, 4 menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar como número de la cuarta posición, será igual a 6 que multiplica a 2 con exponente al cubo. Porque 4 menos 1 nos da 3. De ahí que quedó el exponente al cubo. Por lo tanto, ahora vamos a efectuar la operación en el paréntesis elevando el número 2 al cubo. Esto representa que el número 2 se va a multiplicar por el mismo número 2 3 veces. Es decir, 2 por 2 por 2. 2 por 2 nos da 4 y 4 por 2 nos da 8. Es decir, 2 al cubo nos da 8. Ahora 8 se multiplica por 6, de tal manera que 6 por 8 nos da 48. Esto significa que el número 48 es el número que debe de ocupar la cuarta posición. Por lo tanto, ahí anotamos el número 48. Ahora vamos a calcular qué número ocupa la posición número 5, aplicando la fórmula. Bien, por lo tanto anotamos
AN, pero AN recordemos que es la posición del número que estamos buscando. Por lo tanto sería A5, que es el número que vamos a buscar, será igual a A1. A1 viene siendo el primer número de la sucesión y que este número es el número 6. Por lo tanto anotamos 6. Enseguida abrimos un paréntesis y ahora anotamos aquí el valor de la razón. Recordemos que esta razón se obtuvo al dividir y nos dio 2. Por lo tanto anotamos 2. 2 con exponente n menos 1. N representa el lugar que estamos nosotros considerando. Y en este caso es el lugar número 5, al cual le vamos a quitar 1. Por lo tanto, restando solamente en el exponente 5 menos 1, pues nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar número de la quinta posición es igual a 6 por 2 con exponente 4. ¿De dónde salió este número 4? Precisamente de la resta de 5 menos 1. Bien. Ahora a continuación vamos a tomar el número 2 y lo vamos a elevar a la cuarta. Es decir, este número 2 se debe de multiplicar por el mismo número 2 4 veces. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 y por 2. De esta manera tenemos que el número que ocupa la quinta posición será igual a 6 por 16. 16 lo obtuvimos al multiplicar 4 veces el número 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2 nos da 16. Para finalizar, pues simplemente multiplicamos 6 por 16, de donde vamos a encontrar que el número que ocupa la quinta posición pues debe ser el número 96. Por lo tanto, este número lo vamos a escribir aquí, en la quinta posición. Bien, continuamos y ahora vamos a encontrar qué número debe de estar en la octava posición. Y para ello, nuevamente vamos a ocupar la fórmula. Recordemos que AN representa el número de la posición que estamos buscando. Y en este caso la posición es A8. Por lo tanto anotamos A8 será igual a A1, que viene siendo el primer número de la sucesión y que sigue siendo el número 6. Esto multiplicado por la razón, que la razón es igual a 2 con exponente n menos 1, en donde n es el número con la posición que estamos buscando. En este caso 8 menos 1. Por lo tanto, al restar 8 menos 1, nos va a quedar lo siguiente. Número de la octava posición es igual a la multiplicación de 6 por 2 con exponente 7. Este 7 se obtuvo al restar 8 menos 1. Bien, pues ahora debemos de tomar el número 2 y elevarlo a la séptima. Esto representa que el número 2 se va a multiplicar por él mismo 7 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 2 elevado a la séptima nos da como resultado 128. Y si ahora 128 se multiplica por 6, vamos a encontrar que el número de la octava posición pues viene siendo el número 768. Por lo tanto, este número debe de ocupar la posición número 8. Por lo tanto, escribimos ahí el número 768. Y de esta manera tenemos ahora sí la sucesión completa. Si quieres comprobar, multiplica 24 por 2 para obtener 48. Posteriormente, ahora 48 multiplícalo por 2 para obtener 96. Y de igual manera acá, para obtener este número, simplemente multiplica el número anterior, 384 por 2, para obtener 768.
Bien, de esta manera entonces podemos encontrar cualquier número en cualquiera de los lugares dentro de una sucesión aritmética. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. En la siguiente sucesión de números, determinar los números faltantes por medio de la fórmula y escribirlo en cada uno de los espacios vacíos. Para ello tenemos la siguiente sucesión formada por los números 2, 18, enseguida va un número que no conocemos, dejamos el espacio en blanco, enseguida tenemos el número 1458, seguido del número 13122, después de este número va otro número, pero cuyo valor no sabemos, lo vamos a encontrar, después del espacio en blanco va el número 1.062.882. Bien, por lo tanto, el objetivo es encontrar el número que ocupa la tercera posición y el número que ocupa la sexta posición. Por lo tanto, a cada uno de estos números le vamos a asignar un lugar dentro de la sucesión. De esta manera, el número 2, ocupa el lugar número 1, el número 18 ocupa el lugar número 2, el número que no conocemos debe de ocupar el lugar número 3, el número 1558 ocupa el lugar número 4, el número 13122 ocupa el lugar número 5, enseguida hay un número que no conocemos, pero que ocupa el lugar número 6, y el último número ocupa el lugar número 7. Bien, para encontrar los números que nos hacen falta, pues primeramente vamos a encontrar la razón. Y la razón la vamos a encontrar dividiendo o tomando dos números consecutivos, de tal manera que el número que va adelante lo vamos a dividir entre el número que le antecede. Es decir, en este caso vamos a tomar estos dos y vamos a dividir 18 entre el número que le antecede, que es 2. De tal manera que 18 entre 2, al dividirlo, nos da como resultado 9. Este número, pues viene siendo la razón de esta sucesión. Para comprobar si este número o esta razón se mantiene constante, pues nos podemos apoyar en estos dos siguientes números consecutivos o en estos, solamente en estos, ya que aquí no tenemos ningún número adelante. Bien, por lo tanto, dividiendo ahora 13.122 entre 1458, pues vemos que también nos da un valor de 9. Y en este caso la razón tiene el valor de 9. Pues bien, para comprobar esto, si 2 lo multiplicamos por 9, que viene siendo la razón, encontramos 18, ya que 2 por 9 nos da 18. Lo comprobamos con los siguientes dos números consecutivos. Si 1458 lo multiplicamos por la razón, que es de 9, pues al multiplicar 1458 por 9 encontramos 13.122. Y nos damos cuenta entonces que la razón se encuentra de manera constante dentro de toda la sucesión. Bien, para poder encontrar cada uno de los números que hace falta, pues podemos utilizar esta fórmula. AN será igual a A sub índice 1, que multiplica a R con exponente n menos 1. Recordemos que en esta fórmula AN corresponde al número que estamos buscando dentro de la sucesión. A1 siempre va a representar al primer número de la sucesión, que en este caso es 2. R, la letra R, representa la razón, que la encontramos al dividir, y que es igual a 9. N representa el lugar del número que estamos buscando, y a este número le vamos a quitar 1. Bien, veamos entonces. Según la fórmula, AN pues va a ser o la posición 3 o la posición 6.
A1 viene siendo el primer número de toda la sucesión, y en este caso el primer número corresponde al número 2. Por lo tanto, A1 de la fórmula viene siendo el número 2. Enseguida anotamos la razón, representada por la letra R, y que tiene el valor de 9, número que obtuvimos al dividir. Bien, ahora sí, con estos datos vamos a buscar qué número deberá de ir en la tercera posición. Por lo tanto, siguiendo la fórmula tendremos AN, es decir, número de la tercera posición, por lo que anotamos A3 será igual al número que ocupa el primer lugar en la sucesión y que viene siendo en este ejemplo el número 2, multiplicado por la razón que es igual a 9. Esta razón tiene el exponente n-1, en donde n representa el lugar donde estamos buscando el número, y que en este caso es el lugar número 3, 3 menos 1. Bien, por lo tanto ahora restando los exponentes 3 menos 1, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener número de la tercera posición será igual a 2 que multiplica a 9 con exponente 2. ¿De dónde salió este número 2? De la resta de 3 menos 1. De ahí obtuvimos el exponente 2. Bien, ahora vamos a tomar el número 9 que está en el paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. Eso significa que el número 9 se va a multiplicar por él mismo 2 veces. Por lo tanto, el número A3, que viene siendo la tercera posición, será igual a 2 que multiplica 81. Es decir, para obtener el 81, tuvimos que multiplicar 2 veces 9. 9 por 9, 81. Ahora el 81 se multiplica por 2, que es el número que ocupa el primer lugar, y al multiplicar 81 por 2 obtenemos 162. Por lo tanto, este número debe de estar ocupando la tercera posición. Bien. A continuación, pues vamos a calcular qué número ocupa la sexta posición y nuevamente ocupamos la fórmula, en donde AN viene siendo la posición que estamos buscando. En este caso, estamos buscando la posición número 6. Será igual al primer número de la razón, que en este ejemplo viene siendo el número 2. Número que multiplicamos por la razón, ya vimos que la razón es igual a 9, y esa razón tiene el exponente n-1. Es decir, la posición, que es la posición 6, menos 1. Por lo que restando el exponente 6 menos 1, vamos a obtener que el número de la posición número 6 será igual a 2, que multiplica a 9 con exponente 5. ¿De dónde salió este número? Pues precisamente de a 6 quitarle 1. 6 menos 1 nos da 5. Por lo tanto quedó 9 con exponente 5. Y este número nos está indicando que el número 9 se multiplica por el mismo número 9 5 veces. Es decir, 9 por 9 por 9 por 9 y por 9. De esta manera, 9 con exponente 5 nos da como resultado 59.049. Número que a continuación debemos de multiplicar por 2. Y de esta manera vamos a obtener que el número que va en la sexta posición debe ser el número 118.098. Por lo tanto, este número lo debemos de acomodar aquí en la sexta posición. Y bien, de esta manera hemos completado toda la sucesión geométrica. Bien, continuemos y veamos un último ejemplo más. Bueno, continuemos y pues veamos un último ejemplo de una sucesión de tipo geométrica. En la siguiente sucesión de números, determinar los números que faltan por medio de la fórmula
y escribir cada uno de estos números en el espacio vacío. Y para ello tenemos la siguiente asociación formada por los números 2, 8, 32, un espacio vacío, porque aquí hay un número que vamos a encontrar. Enseguida tenemos el número 512, el número 2048, enseguida un segundo espacio vacío, cuyo número vamos a encontrar, y por último el número 32.768. Bien, lo primero pues es darle a cada uno de estos números un lugar, una posición. Por lo que el número 2 ocupará la primera posición, el número 8 la segunda posición, el número 32 la tercera posición, el número desconocido la cuarta posición, el número 512 la quinta posición, el número 2048 la sexta posición, el segundo número desconocido la séptima posición y el último número 32.768 la octava posición. Bien, para poder encontrar precisamente los números que nos hacen falta, una vez que ya le asignamos a cada uno de estos números un lugar o una posición, pues vamos a buscar algo muy importante a la cual le llamamos razón. Y para esto, la razón recordemos que la encontramos por medio de una división. Por lo tanto, vamos a tomar dos números consecutivos. En este caso, vamos a tomar al 8 y al 2. Y la razón se encuentra dividiendo el número que va por delante entre el número que le antecede. En este caso, 8 lo vamos a dividir entre 2. 8 entre 2 nos da como resultado 4. Pues este número encontrado es lo que conocemos como razón. Y es la que nos va a servir al momento de utilizar la fórmula. Bien. Por lo tanto, aquí indicamos pues que ahora, para encontrar otra razón más, pues ahora vamos a valernos de dos números consecutivos que estén más adelante, y en este caso hemos tomado el número 2048 y el número 512. De tal manera que vamos a dividir 2048 entre 512. Al dividir 2048 entre 512, pues vemos que el resultado nos da 4. Y por lo tanto, esta razón sigue siendo la misma razón que en la división anterior. Por lo tanto, estamos ante una sucesión de tipo aritmético en donde la razón siempre se va a mantener constante. Pues bien, para encontrar los números que nos hacen falta, pues vamos a aplicar lo siguiente. Primero vamos a ver que la razón es de 4 y que nosotros si multiplicamos 2 por 4 vamos a obtener 8. Si ahora multiplicamos acá más adelante 512 por 4, pues vamos a obtener 2048. Por lo tanto vemos que la razón, esta razón que es de 4, pues va a mantenerse de manera constante. Bien, para encontrar entonces qué número va en la posición número 4 y qué número va en la posición número 7, utilizamos entonces la siguiente fórmula. AN será igual a subíndice 1 que multiplica a R con exponente n-1. Recordemos que AN representa el número en la posición que estamos buscando. A1 representa el primer número de la sucesión y que en este ejemplo el primer número pues viene siendo el número 2. Es el primer número que tenemos en la sucesión. R, esta letra R, representa la razón y que ya vimos anteriormente que la razón tiene un valor igual a 4. Pues bien, entonces vamos a proceder a encontrar qué número va en la cuarta posición. Por lo tanto, utilizando esta fórmula tendremos AN, es decir, número de la cuarta posición. Por lo que nos va a quedar A4 será igual a 1, que es el número que aparece en el primer lugar de la serie y que es el número 2. Notamos el número 2. Y este número multiplica la razón. Ya vimos que la razón es 4. Y esta razón tiene el exponente n-1, en donde n corresponde
al lugar que estamos buscando, que viene siendo el número 4 menos 1. Bien, entonces si en el exponente a 4 le quitamos 1, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener número de la cuarta posición será igual a 2, que multiplica a 4 con exponente 3. Ya que al restar 4 menos 1, pues nos quedó exponente 3. Este exponente al cubo nos está indicando que el número 4 se va a multiplicar por él mismo 3 veces. Es decir, 4 por 4 y por 4. Por lo tanto, a al cubo nos da como resultado 64. Número que ahora vamos a multiplicar por 2 para obtener que el número que debe de ocupar la cuarta posición es el número 128. Por lo tanto, dicho número debemos de anotarlo en el lugar número 4. Bien, para terminar, pues vamos a encontrar qué número va en el lugar número 7. Y nuevamente ocupamos la fórmula, en donde ahora AN será el número de la posición que estamos buscando, es decir, A7. A7 será igual a 1. A1 viene siendo el primer número de la sucesión, que es el número 2. Y este se multiplica por la razón. Razón tiene el valor de 4. Anotamos 4, que representa la razón. Y esta razón tiene el exponente n menos 1. N representa el lugar que estamos buscando, que viene siendo el lugar número 7, menos 1. Siempre vamos a restarle 1. Por lo tanto, tenemos que el número que ocupa la séptima posición será igual a 2, que multiplica a 4 con exponente 6. Recordemos que este exponente 6 se obtuvo al restar 7 menos 1. Bien, este número 6 nos está indicando que el número 4 se va a multiplicar por él mismo 6 veces. Es decir, 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y por 4. Por lo tanto, 4 con exponente 6 nos da como resultado 4096. Número que finalmente multiplicamos por 2 y por lo tanto encontramos que el número que debe de ocupar la séptima posición pues es el número 8192. Por lo tanto, este número lo debemos de anotar en el lugar número 7 o posición número 7. Pues bien, de esta manera hemos visto cómo trabajar una sucesión geométrica y cómo encontrar la razón de esta sucesión, cómo utilizar la fórmula que nos permite encontrar cualquier número en cualquier posición dentro de una sucesión geométrica. Bien, pues yo agradezco que me hayas acompañado en este video. Te espero en los próximos videos. Por tu atención, muchas gracias. Te envío un saludo. Bye.